tu propósito, tu voluntad. Gracias, Señor, por todo. Presentamos este tiempo de exponernos a las Escrituras para que alumbren nuestros ojos, que nuestra mente sea quitado el velo que quizás haya en nuestros corazones, para que podamos entender con claridad tu palabra. Guía al pecador al arrepentimiento. Trae al creyente a ser exhortado y animado, corregido por tu palabra. Instrúyenos a través de ella, porque es inspirada por ti, Señor. Gracias, prepáranos para la buena obra, Señor. Así que pedimos, Señor, que en esta mañana el predicador tenga la luz necesaria para exponer tu palabra y que sea expuesta con claridad, de manera que nuestras mentes puedan ser alumbradas por el conocimiento de tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo no podía terminar este texto, esta doxología de otra manera que como la empezó, dando gloria a Dios por toda su obra salvífica. Porque desde el principio, desde el versículo 3 al versículo 14, habla de una obra soberana, gloriosa, que Dios ha determinado hacer en la vida de cada creyente en toda la historia. Así que en estos textos nos muestra el apóstol Pablo la seguridad que tenemos por causa de su espíritu, la seguridad que tenemos por causa del espíritu de Cristo. Esta es la gloriosa verdad que se desprende de este texto. Hay seguridad de la salvación que Dios ha hecho, mediante el Padre, mediante el Hijo, mediante su Espíritu. Así que la gloriosa verdad que se desprende de este texto, mirando este texto detenidamente, podemos ver cómo la salvación es una obra trinitaria que asegura al creyente que todo lo que Dios se ha propuesto es una realidad para ser disfrutada. Ya podemos disfrutar de esta gloriosa redención, aunque no hemos adquirido la totalidad de ella, porque un día realmente el pecado ya no existirá más, cuando Cristo regrese y contemplemos nuestra herencia máxima, que es estar con Él para toda la eternidad. Ahora ha permitido a los creyentes disfrutar de esa parte de la herencia que nos corresponde. Una de ellas es, como hablábamos la semana anterior, en los textos anteriores, que nos habla que ya tenemos redención por su sangre y ya tenemos el perdón de pecados y también tenemos sabiduría e inteligencia para poder vivir este glorioso evangelio que se nos ha sido presentado por medio de la palabra de Dios. Así que en el eterno pasado, cuando se planifica este glorioso plan de salvación, el Padre decide bendecir a sus escogidos con toda bendición espiritual, vimos en los primeros versículos. Darle una nueva posición cuando estamos en Cristo, somos santos y sin mancha delante de Dios. Así es como nuestro Dios nos ve a cada creyente verdadero, santos y sin mancha. Esta es nuestra posición. En el presente, a causa de la obra redentora del Hijo, el creyente puede disfrutar del perdón de pecados. No solamente eso, sino que también nos da la sabiduría y la inteligencia para poder vivir de acuerdo a lo que hemos recibido. Su palabra nos ayuda a que esa sabiduría sea aplicada en nuestra vida de forma que podamos vivir en base al resultado que el Evangelio ha traído a nuestra vida. ¿Qué más falta a todo esto? El futuro. Y el futuro también está garantizado. Y como para asegurar ese futuro, el futuro de sus promesas que están por cumplir, nos ha dado y nos ha permitido participar de la
obra de su Espíritu en nosotros como parte de lo que recibiremos un día en la eternidad. Así que Dios, a través de la obra de su Espíritu, nos garantiza que esas promesas que se deben de cumplir son parte ya nuestras, que obran y son adquiridas por la obra de su Espíritu en nosotros. Así que un día disfrutaremos de la totalidad de Dios completamente, pero hoy podemos disfrutar por esa obra del Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros, disfrutarlos en nuestra vida presente. Así que nos da su Espíritu como garantía de que lo que Él ha prometido hacer y realizar en Cristo nos da un adelanto de lo que un día será en su totalidad. Escribiendo esto, me acordé de las palabras de Jesús en la cruz: consumado es, todo está hecho. Qué garantía gozosa el creyente tiene en cuanto a su salvación. Dios, el Dios soberano, se ha propuesto hacer esto y Él lo hará. Se lo ha propuesto en sí mismo, porque la garantía de estas realidades se basan en el carácter de Dios y en la voluntad de Dios. Si vemos en algunos versículos de esta primera doxología, aparece la palabra conforme, dice la Biblia de las Américas, el versículo 5, conforme a la buena intención de su voluntad. La Reina Valera del 95 dice, según el puro afecto de su voluntad. Y el 11 vuelve a aparecer, según el propósito del que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La garantía de estas realidades es la voluntad de Dios. Él ha determinado hacer esto. Por lo tanto, se llevará a cabo. Aquí la palabra que usa Pablo para voluntad es la voluntad decretiva de Dios, descrita como la voluntad soberana y eficaz mediante el cual Dios lleva a cabo todo lo que le place. El Dios soberano llevando todo el curso de la historia de nuestra salvación en sus propias manos, garantizando que ninguno de los que Él salva se perderá. Es un descanso para el creyente. Saber que nuestro Dios controla y ha determinado cada una de nuestras vidas para llevar a cabo sus propósitos soberanos de nuestra redención. Podemos descansar seguros en Dios y saber que su voluntad obra para el bien de la vida del creyente. ¿Te preocupa no llegar? ¿Crees tener pocos recursos para llegar a contemplar un día a Cristo? Debes de entender que la salvación, de principio a final, es por gracia. Y el propósito de nuestra salvación enfoca en estos textos, es para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, aquí no hay mérito ninguno en nosotros, porque Dios proporciona todo aquello que necesitamos para llegar a alcanzar, y esto no emana de desprendernos de nuestra responsabilidad. Somos responsables ante el Dios soberano que efectúa todas las cosas. Y no debemos de tener una vida dejada y despreocupada de los asuntos que requieren aplicar la palabra en nuestra vida. Al contrario, Él nos ha dado la facultad para que podamos actuar en nuestra responsabilidad como se debe de responder. Si nos damos cuenta en los textos anteriores, Él nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Nos ha dado también, no solamente nos ha dado redención y perdón, sino también la sabiduría y la inteligencia para poder vivir esta salvación. No evade nuestra responsabilidad. Somos responsables ante un Dios soberano. Todos los hombres son responsables delante de Dios. Todos. Pero el creyente puede gozar de esta tranquilidad. ¿Te preocupa no llegar? ¿Crees tener pocos recursos? Todo esto, la generosidad de Dios ha abastecido nuestra vida de todos sus recursos para que tú seas sostenido, aun en las peores dificultades de tu vida. No te perderás, porque Dios sostendrá la vida de cada creyente.
Porque volvemos a decir, las riquezas de su gracia, su infinita generosidad, ha dado todo cuanto el creyente necesita para llegar. El creyente tiene y goza de toda esta gracia para nosotros, porque la Santa Trinidad ha determinado en su santo consejo llevar a cabo todo este plan glorioso. Así que la garantía de estas realidades, de que son ciertas, es la voluntad de Dios. Nuestro Dios soberano ha determinado todo esto. Y en estos textos vamos a poder ver que estamos asegurados por su Espíritu. Versículo 11 al versículo 14, Pablo muestra que esta garantía es vista por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Además de las bendiciones enumeradas en los anteriores versículos, ahora vamos a hablar de la herencia del creyente. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Esto también nos lleva a alabar a Dios, dice el versículo 14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. Siempre está en este texto, en esta doxología, la preciosa alabanza de Dios que rendimos por causa de nuestra salvación. No hay méritos humanos. Algunas de las traducciones más antiguas dicen que fuimos hechos una herencia para Dios. Podemos decir, dalo como válido porque las Escrituras también enseñan que fuimos hechos una herencia para Dios. Él también es nuestra herencia, mayor herencia. Pero también fuimos hechos herencia para Dios. Los dos vocablos parecen encajar en el contexto más amplio de las Escrituras. Porque la primera podemos decir que es bíblica y en su contexto no encaja del todo mal, ya que la elección y la predestinación tiene como fin pertenecer a Dios, somos herencia suya, pertenecemos a Dios ahora como posesión suya, ya que Jesús nos compró para Dios. El Salmo 33, 12 dice, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El texto aquí en la Reina Valera nos enfoca que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Claro, y la herencia nuestra, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Qué vamos a heredar? Es Cristo, como el tesoro más valioso de nuestra herencia. El segundo, que es, como lo dice Reina Valera, es un uso muy parecido al lenguaje que Pedro dice acerca de nuestra esperanza, que tenemos una herencia. En realidad, los dos vocablos, tanto como lo decían en las versiones más antiguas como el que se dice en la actualidad, pueden valer. Porque pueden valer las dos. Porque somos posesión de Dios y a través de Cristo hemos recibido una herencia. Así que lo maravilloso de este texto, hermanos, en este contexto, es que gente que no merece nada de Dios, sí merece un castigo eterno y merece la condenación, pero que no merecen para nada la salvación, Él los ha escogido para sí, para la alabanza de su gloria y de su gracia. Somos suyos y nosotros somos de Él. Qué maravilloso mensaje del Evangelio para un pecador como cada uno de nosotros. Pertenecer ahora a Dios. Me recuerda este texto a Jeremías, el capítulo 32, dice, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Caminaré entre vosotros y estableceré mi morada entre vosotros. O sea, es algo que es el Evangelio, es Dios mismo dándose a sí mismo para salvar un pueblo para sí. Y esa es su iglesia. Y es un regalo. Y es un disfrute. Saber que somos herencia de Dios y nuestra herencia es Dios. Es un deleite en disfrutar estas realidades que se encuentran en Cristo. Porque ese es el glorioso Evangelio, un disfrute de Dios. Éramos ajenos a todas estas cosas, de estas bendiciones, pero el Padre determinó escogernos y bendecirnos en Cristo para esto, para disfrutar de Dios. La persona que disfruta de Dios es aquella persona que va a expresar alabanza hacia Dios en toda su manera de vivir. Eso es lo que nos enseña este texto.
Este texto también se repite, el de Jeremías se repite en Apocalipsis. Y Dios ha escogido a un pueblo para sí, y su pueblo disfruta de su Dios. Y Dios disfruta de su pueblo por lo que Cristo ha hecho en ellos. Estas cosas que suceden entre nosotros los ángeles anhelan mirarlas, dice Pedro, porque esto es glorioso. Esto es algo que viene desde la eternidad hacia nosotros. Es un disfrute. Quien no disfrute de todo esto a pesar de todo lo que pueda suceder sobre nuestra vida, es que no ha entendido verdaderamente lo que el Evangelio ha traído sobre nosotros. Porque el creyente verdadero pertenece a Dios. Y esta es la predestinación en el creyente. Hemos sido predestinados. Dios es quien en su voluntad soberana llevará su perfecto propósito. Y esta es la garantía más gloriosa que una persona pueda tener. Y el texto nos enseña que la voluntad soberana de Dios nos ha predestinado para tener una herencia de Dios. Por lo tanto, esto se llevará a cabo, sí y amén. Sí y amén. Y no hay dudas, por quien ha realizado todo esto, porque es Dios mismo. A mí me faltarían las facultades, las fuerzas, el poder, la decisión para llegar a alcanzar todo esto. No podría nunca. Pero el Dios soberano nos ha hecho partícipes de toda su gloriosa obra de redención para que tú puedas adquirir todo esto como un regalo de su gracia para ti. Disfrútalo, gózalo. Y esto es para quien ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Quien no ha puesto la fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, todas estas realidades no son una verdad en ellos. Esto es para el disfrute del verdadero creyente. Todo esto ha sucedido por la voluntad soberana de Dios. Amén. Sigue diciendo el texto, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí Pablo ya está introduciendo acerca del, quizás el conflicto que había dentro de que de los dos pueblos se hizo uno, tanto judíos como gentiles se hizo uno, derribando la pared intermedia que va a salir más hacia adelante. Y claro, aquellos que realmente eran israelitas que esperaban en la fe, esperaban al Salvador, esperaban al Mesías. ¿Se acuerdan de Simón? Aquel anciano que esperaba y dice, que venía a presentar a Jesús al octavo día y dice, por fin mis ojos han visto tu salvación. Porque realmente israelita es aquel que lo es del corazón. Circuncidado no es aquel que es circunciso, no es aquel que es circuncidado en su carne, sino en su corazón. Salvos son aquellos que pertenecen a la fe que descansan en Jesucristo. Desde siempre. Pablo está diciendo. Dice, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora dice el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La elección entendida desde una perspectiva humana se basa en esto. Desde una perspectiva humana hemos creído y nos hemos arrepentido. Y Pablo no exime la responsabilidad humana. Somos responsables ante Dios de creer y arrepentirnos. El incrédulo es condenado por su incredulidad, por no creer en Dios. Desde esta parte de la eternidad debemos de entender la predicación del Evangelio que nos ha sido anunciado y hemos creído, nos hemos arrepentido. Porque esa es la responsabilidad del hombre. Es un hilo muy fino, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que son dos verdades que las Escrituras nos enseñan. Porque una vez más en este texto vemos este misterio de la soberanía y la responsabilidad humana. ¿Es responsable de creer y arrepentirte? Claro, es responsable. Este texto nos está enseñando que la gente recibe la salvación cuando escucha el Evangelio y cree en Cristo. Por eso la encomienda que Jesús hace a su iglesia es
id por todo el mundo y predicad el Evangelio, porque es la forma que Dios tiene de salvar a los creyentes. Dice que habéis oído, dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Así que el pecador tiene la responsabilidad de responder al llamado del Evangelio de Dios cuando escucha el llamado del Evangelio. Podemos hacer el llamamiento del Evangelio por medio de la predicación de la palabra. La responsabilidad del hombre es arrepentimiento y fe. El pecador, que ha comprendido que es un pecador y que necesita ser salvo, debe responder al llamado del Evangelio clamando por misericordia, confiando en aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quien él vino a salvar. La Biblia enseña estas dos verdades. Dios es soberano, sí. El hombre tiene responsabilidad, creer y arrepentirse, sí. Son dos verdades que enseñan las Escrituras. Me gusta como Pablo le llama al mensaje del Evangelio la palabra de verdad. Venir a Jesús para salvación es venir a la verdad. No hay otra manera de venir a ser salvos. Es por medio del llamamiento que Dios hace por el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas mentiras fueron derrocadas al venir a Cristo en nuestra vida? Cómo el mensaje del Evangelio nos enseñó quiénes somos en realidad. Cómo nos alumbró en medio de nuestras tinieblas. Cómo nos dio a conocer lo que estaba haciendo en Cristo. Qué sed despertó porque nos enseñó que nuestra alma estaba sedienta de la verdadera agua que emana de Jesús. ¿Cuántas mentiras se descubrieron en nuestra vida por causa de esta gran verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo? El llamado del Evangelio de forma práctica no nos muestra lo valioso que somos para Dios, porque en realidad Él nos otorga un valor que nosotros mismos no merecemos. Merecemos todo lo contrario, merecemos el castigo eterno. Lo valioso de este llamado del Evangelio es el amor que Dios ha tenido por gente que no merece nada. No somos nadie especiales. Somos pecadores en manos de un Dios airado, que a través de su Hijo muestra el amor y la compasión para que podamos creer y arrepentirnos. Así que como Dios envía a su Hijo por personas inmerecedoras de nada, sí, de algo, castigo eterno, eso es lo que merecemos. Pero Dios es que es rico en misericordia, ha tenido compasión. Son grandes las riquezas de su gracia. Y esto lo haremos por siempre. Nadie el día del esperado regreso de Jesús a por los suyos, ninguno dirá, estoy aquí porque merecí estar aquí. Nadie dirá, es mi valía lo que me hizo llegar aquí. Porque es por Cristo. Es por Cristo que una persona puede ser salvada. No hay nada bueno en ti. Todo lo bueno emana de Él. Es una infinita generosidad de enviar Dios a su Hijo Jesús, quien ha hecho posible esta salvación tan grande, tan gloriosa para usted y para mí. Así que a través de lo que Dios ha hecho en Cristo, por medio de la salvación, ahora dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello de su Espíritu. Gozamos de seguridad eterna los que hemos creído en el mensaje del Evangelio. Gozamos de esta seguridad. Y pongamos atención a lo que Pablo nos enseña sobre la obra del Espíritu. Él llama el Espíritu ¿de qué? De la promesa. Es el Espíritu de la promesa. Y también lo trae y dice que es las arras de nuestra herencia, de la redención de la posesión adquirida. Y así estamos, en Cristo. Como sello, un sello era una marca de propiedad que se utilizaba para marcar el ganado o algunos esclavos de aquel tiempo. Los propietarios protegían sus propiedades del robo con este sello para identificar si fuesen sustraídos o robados, de forma que pudieran identificar sus propiedades
Esos sellos eran externos, el nuestro es interno, porque es la vida de su Espíritu en nuestras vidas, trayendo esta salvación tan gloriosa. Dios pone su sello en nuestros corazones. Esta gracia que Dios nos ha dado todo aquello que necesitamos para un disfrute de Dios en la vida misma del creyente. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es un sello en nosotros. Este sello implica seguridad y autenticidad de que Dios ha hecho su obra en nosotros. Amén. Leía nuestro hermano Eleazar en la lectura de que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Porque el Espíritu nos da esa seguridad y autenticidad de quién y a quién pertenecemos. Si su Espíritu no está en nuestras vidas, no somos de Él, porque es la garantía de nuestra salvación. La garantía de que somos salvos es su Espíritu en nosotros. No hay otra forma de saber si uno es salvo, es la obra de su Espíritu en nosotros. El sello de su Espíritu es la evidencia de que pertenecemos a Dios y nuestra salvación está asegurada hasta el día de la redención. Así lo enseña el texto. Es la saga de nuestra herencia hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida. Debemos de vivir en la seguridad de nuestra salvación para un mayor disfrute. ¿Qué mal se vive cuando crees que algo que es tan valioso para ti lo puedes perder? No lo disfrutas. Lo valoras quizás, pero no lo disfrutas porque estás inquieto, mirando a ver dónde está. Y saber, no sé si les ha pasado con el móvil. Ay, creo que me he dejado el móvil allá. Y vives con la inseguridad esa de decir, me la habrán quitado, la habré perdido, se habrá roto. ¿Sí? En la era de la tecnología. Porque estás preocupado por perderla. Pero la salvación y la obra del Espíritu Santo es la garantía de que Dios ha hecho su obra de redención en nosotros para un disfrute. Para que tú disfrutes a Dios, vivas para Dios, goces de Dios. Y esa es la realidad del Evangelio. Y ahora entiendo a Pablo, porque en medio de tanto sufrimiento y persecución que él vivía, en medio de los conflictos, podía decir, vivo gozoso. Es por la realidad de esta salvación en él, por la obra del Espíritu confirmando las promesas de Cristo para con nosotros. Saber que Dios está en mí, está en ti. Porque qué mal se vive pensando que podemos perder algo, vives con el temor de perder algo que estimas y te evita el disfrute de ello. Sin embargo, cuando Dios nos da esta seguridad en Cristo, es para tu disfrute, para que vivas la fe de su Hijo disfrutando. El creyente puede vivir en las peores circunstancias, pero con un gozo perpetuo en sus vidas. Porque la obra del Espíritu Santo produce esa actividad gozosa, porque nuestra fe descansa en el Hijo de Dios. Así que esta es una verdad gloriosa que nos da seguridad y nos da gozo en nuestra vida cristiana. En el contexto de esta carta, donde estas verdades van a ser importantes para la práctica de este texto, es importante, porque luego va a señalar en el 3:16 de que seamos fortalecidos, vamos a leerlo juntos, dice el 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de, otra vez, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por quién? Por su espíritu con E mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, ahí está la generosidad de su gracia,
según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te ha dado su sello para confirmar tu seguridad? ¿Te ha dado su sello para confirmar tu seguridad y tu autenticidad de que perteneces a Él? Pero también te ha dado el Espíritu para que seas fortalecido en medio de tu debilidad en Él. Ser fortalecidos en el Espíritu de Dios. En el 4:30, por eso va a demandar el apóstol Pablo a los Efesios que no contristemos al Espíritu Santo. Sigue diciendo el 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos. No vivamos como dándole lugar a nuestra propia carne, vivamos en el Espíritu. Si la plenitud de nuestra vida está completa en viviendo en Cristo y el disfrute de su Espíritu. Dice Gálatas, si vivimos por el Espíritu, y por causa del Espíritu vivimos, vivamos en el Espíritu. Así que, dice, no entristezcáis. Dice John MacArthur, dice, Dios se entristece cada vez que sus hijos cambian los hábitos de la nueva vida. Esas respuestas evidencian que el Espíritu Santo es una persona que habita en el creyente por su disfrute de Dios. Y la palabra entristecer quizás la tengamos como nosotros nos ponemos tristes cuando nuestros hijos nos ofenden. Y hay una tristeza ahí continua. Hablaríamos que el Espíritu Santo pues tiene esa misma... Me gusta la definición que utiliza Miguel Núñez. Dice que restringe su actividad en algunos momentos de nuestra vida. Porque imagínate que cuando pecas, nuestro buen Dios aún te permitiera disfrutar del gozo. Sin embargo, produce algo, convicción y tristeza. Y esa convicción y esa tristeza por causa de nuestro pecado es un favor del Espíritu Santo en el corazón del creyente, porque nos recuerda que le hemos ofendido. Hablamos de lo negativo, pero ¿y si hablamos de lo positivo, de poder estar llenos del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús en nuestras vidas. Hemos sido llamados para vivir en nuestros pecados y conformarnos a ellos. La obra del Espíritu Santo está para formar a Jesús en nosotros. Porque es un adelanto de lo que la eternidad un día seremos. Hermanos, tantas garantías nos ha dado Dios. Tantas riquezas nos ha dado Dios para tu vida, para que disfrutes en tu vida como creyente. La vida del creyente verdadero es un disfrute. Pero no un disfrute de los placeres de esta vida, como muchas corrientes de los falsos evangelios se han ido detrás de ello, queriendo alcanzar con esas bendiciones con cosas materiales. No, esto es el disfrute de Dios mismo en tu persona, en tu vida, siendo formado Jesús. Es un goce, pero también en nuestras vidas se van a producir muchas tristezas de poder vernos quiénes somos en realidad. Pero es un bien para nosotros, porque es el Espíritu Santo guiándonos a no conformarnos a la imagen que antes teníamos, sino conformarnos a la imagen de Cristo. Podríamos pasar un tiempo observando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, tan necesaria, porque ha sido tan mal interpretado. Esta obra del Espíritu Santo ha sido tan mal interpretada en muchos sectores de que se denominan personas cristianas. El Espíritu Santo es simplemente manifestaciones externas, donde podemos ver, no quiero enumerar ni decir nada acerca de eso, no quiero perder el tiempo en esas cosas, pero se ha malinterpretado el Espíritu Santo en diferentes formas y actividades que hace dentro de la iglesia. Pero el Espíritu Santo está en la vida del creyente para formar a Jesús.
para hacernos partícipes de Jesús, de formar el carácter de Jesús. Un día seremos como Jesús. Ya lo somos a los ojos de Dios, santos y sin mancha, versículo 3. Aún no lo somos en la práctica, porque nuestra vida va en un proceso de santificación progresiva, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a conformarnos cada vez más a la imagen de Jesús. Es el espíritu de la promesa y se refiere como algo que Dios prometió. Ha sido anunciado en las Escrituras, que sería una evidencia del nuevo pacto en la vida de los creyentes, del texto como Ezequiel 36, Joel 2:28, Pedro cuando mencionó al Espíritu Santo en su primer sermón, hablaban de que era una bendición que iban a recibir aquellos que creían en Cristo. Algo que Nicodemo al principio no entendió, pero la necesidad de nacer de nuevo para el disfrute de Dios es esencial y vital. Es algo que Dios prometió, daría su espíritu. Podríamos pasar tiempo en Juan 14 al 16, habló de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Es esa promesa, es el Espíritu Santo que Jesús prometió, es el que está en la vida de cada creyente. No os dejo huérfanos, os envío al Espíritu Santo, el que estará con vosotros y en vosotros, en asociación y dentro de nosotros, para realizar la obra y tarea como iglesia y dentro de nosotros para formar a Jesús. Qué alentador saber esto, que Dios está guiando a cada creyente, fortaleciendo, dando a conocer su preciosa y necesarias palabras a nuestra vida, a vivir de acuerdo a este glorioso llamado de nuestra salvación. Es la garantía de su Espíritu en nosotros. Es la garantía de nuestra herencia final. El Espíritu es el primer plazo o pago inicial provisto para la gloria que ha de venir en Cristo, para que tú disfrutes. Mira, si estás cansado, si eres creyente verdadero y estás cansado y agotado de tu vida cristiana, no disfrutas de ella. Observa tu vida. Quizás el lugar y la vida que tienes que darle al lugar, a la vida del Espíritu Santo en ti, no esté siendo del todo como deben de darse un verdadero creyente. Debemos de exponernos a las verdades de la palabra, porque las palabras de Dios es lo que utiliza el Espíritu Santo para poder estar llenos de Él. La comunión con Dios a través de la oración. Son prácticas que muchas personas quizás no las consideren como necesarias, son vitales. Son vitales. Tienes parte de esa herencia, ¿por qué malgastar? Perder tiempo en cosas que realmente no van a repercutir para la eternidad. Disfruta de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo. Bendice a Dios, está alabando a Dios, está bendiciendo a Dios, porque tú eres el mayor disfrute. Puedes disfrutar a Dios hoy ya aquí. No debes de esperar a la eternidad. Ya Dios está en ti, el Espíritu está en ti. Te ha regenerado, te ha hecho una nueva criatura y te ha traído convicción de pecado. Podemos tener comunión con Dios, nos da poder para vivir la vida cristiana, nos da consuelo en tiempos de aflicción, nos da garantía de una glorificación futura, nos permite disfrutar anticipadamente de su rica presencia en nosotros. No podemos vivir toda nuestra vida malgastándola en los quehaceres y las cosas de este mundo, porque el Espíritu Santo está en ti. Y puedes disfrutar de Dios como un anticipo por medio de su obra en ti. Dios ha dispuesto en su santo consejo trinitario todas las garantías de tu salvación.
y una de ellas es el Espíritu Santo en ti. Esta es su buena voluntad para tu vida. ¿Estás buscando la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Un disfrute de Dios mismo. Para ti. Podemos alabar a Dios por esto, porque está su Espíritu en nosotros. Disfruta de esta gracia. Vívela si eres parte de ello. Si has creído el mensaje del Evangelio. Si te has arrepentido de tus pecados. Esto es tuyo. Ahora, si no has creído en el mensaje del Evangelio ni te has arrepentido, el llamamiento hoy es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para el disfrute de Dios. No se puede disfrutar a Dios si no se ha creído el mensaje del Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos confiado absolutamente en Cristo como el Salvador de nuestra vida, porque solamente en Él tenemos redención y perdón de pecados. Hoy terminamos este sermón alabando a Dios por ello, porque es lo que Dios ha hecho en nosotros. Su Espíritu en ti es la garantía de que Dios nos ha salvado. Así que, hermanos, les aliento con estas palabras. Sean fortalecidos en el poder de Dios por su Espíritu. Amén. Si has abandonado tu vida espiritual, estás viviendo contristando al Espíritu Santo y ves que en tu vida no hay gozo, no hay paz, y eres un verdadero creyente, ya sabes por qué es. Así que es un llamamiento al arrepentimiento para haber abandonado la devoción que deberíamos de tener para el disfrute de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, Dios ya nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Y tenemos responsabilidad delante de nuestro Dios de vivir de acuerdo a esto que Él ha establecido en nuestra vida. Así que glorifiquemos a Dios en nuestra vida y disfrutaremos de Él por siempre. Si le preguntáramos, hiciéramos una encuesta, ¿cuántos creyentes ya quieren estar con Cristo en la eternidad? Cuando leemos algunos pasajes de las Escrituras que nos hablan del goce que habrá en aquel tiempo, del disfrute de contemplar a Cristo, Juan nos habla acerca de esto. Dice que aquel que tiene esta esperanza, dice, aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Un día le veremos tal y como Él es. Dice, pero el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. La palabra purificar es santificar. Es una santificación progresiva, una santificación presente. Porque a causa de yo querer ver a Cristo, yo me santifico porque es parte de esa vida que Él me ha entregado por su Espíritu y las realidades de aquel día, puedo disfrutar ahora en parte de ellas. Cuando hacemos el curso de membresía, decimos, la iglesia es un disfrute y una anticipación de lo que un día disfrutaremos en el cielo. Lo que hoy cantamos aquí como un disfrute, nos ponemos a la palabra, ya no estaré yo predicando, contemplaremos a Cristo, mayor disfrute, pero estaremos, hoy estamos disfrutando, estamos siendo parte de esto, estamos hablando de algo que hemos recibido, algo que Dios nos ha dado, su Hijo en nosotros, y es su Espíritu el que nos ayuda a disfrutar de su Hijo. ¿Cuánto no hemos disfrutado de ese perdón? ¿Cuánto no hemos pecado y hemos venido a Cristo de nuevo, teniendo acceso al trono de la gracia, porque su Espíritu ha traído tristeza y convicción de pecado en nuestra vida y hemos ido a Cristo? Hijitos, no pequéis, pero abogado tenéis, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hemos pedido perdón por medio de Cristo, porque el Espíritu nos ha ayudado en el impulso de traer convicción a nuestros corazones. Y de nuevo la paz ha venido a nuestras almas, a nuestra vida. ¿Cuántos no de nosotros hemos visto pecados caerse atrás? Como pecados de nuestro propio carácter, nuestra ira, nuestros pecados, nuestra forma de ver a las personas. Todo esto ha ido quedando atrás y ahora tenemos una visión mucho más santa de afrontar y ver las cosas de la vida.
Es porque el Espíritu Santo está en nosotros y está formando a Jesús. Y esto es el regalo de gracia que Dios nos ha otorgado a nosotros. Disfrútalo, creyente. Incrédulo, arrepéntete al disfrute de ello. Persona que no conoce a Cristo, arrepiéntete para tener el disfrute de estas verdades en tu vida. Llamamos al arrepentimiento tanto a creyentes que quizás no valoren esto, como a no creyentes que no están disfrutando de eso. Arrepentíos, vamos a arrepentirnos. Creyente, disfruta de ello. Alguien que no es creyente, arrepiéntete para disfrute de ello y cree en Cristo. Disfruta de Dios. Es Dios para su iglesia. Este es un texto que quiere aclarar al creyente todo lo que hemos recibido. Bien decimos que toda esta doxología es para el creyente, para el disfrute de él. Esto es para ti. Átalo en tu vida, átalo en tu corazón y vívelo, disfrútalo. Porque es Dios en ti. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Así que les animo a que disfruten de Cristo en el nombre de Jesús. Padre amado y Padre querido, gracias por esta primera parte de este capítulo 1, donde la doxología del apóstol Pablo ha sido predicada a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos sean claramente abiertos para poder disfrutar de todas estas realidades. Por eso Pablo ora, Señor, al siguiente texto, para que nuestros ojos sean alumbrados para el disfrute de todo ello. Porque muchos creyentes en muchas áreas de su vida aún no disfrutan de todas estas realidades. Por eso abre nuestros ojos para ver a Cristo como el centro de nuestras vidas, que por la obra de tu Espíritu Santo se hace palpable y visible en nuestros corazones. Fortalécenos en tu Espíritu. Danos fortaleza y vigor, porque tú eres el único que puede sostener nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.